y después tengo que bajarlo y Va, mandarlo. Y te lo sí, mando, gracias. Andrés, para que lo compartas. O lo subo derecho a YouTube. Órale, venga. Porque al subirlo a YouTube, después te doy el link. Y el link Sí, compartimos. sí, está así público, ¿no? Debíamos pensar eso también, Está bien. quizá. Bien, entonces, pues, bienvenidos. Em, Ahora será el asunto con la crisis epocal, con Sergio, etcétera. La crisis de la historicidad. Entonces, como saben, dejaron preguntas, vamos a elaborarlas aquí y escuchar una presentación de Sergio inicial. Y pues nos escribimos y nos leemos y será un gusto escucharles. Entonces les mando un abrazo a distancia y pues muchas gracias, Sergio. Listo. Cuídate y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. Ok, entonces, nada, voy a hacer una pequeña presentación. Eh, Voy a tratar de enfatizar los elementos conceptuales generales que están en juego en la noción de crisis epocal. Y después voy a tratar de ponderar el sentido general de las preguntas, porque la verdad es que está muy bueno esto de las preguntas de usted, pero van para todos lados, lo que está muy bien, por cierto, no es una crítica, ¿no? Entonces, hacerse cargo de todas las preguntas nos demoraría mucho. Quizás realmente el único trabajo honesto consiste en hacerse cargo de una pregunta y evitar en ella por todo un semestre, digamos, y tal vez ahí podríamos llegar a algo, ¿no? Por tanto, yo más que responder las preguntas, voy a tratar de tomar lo que ellas me sugieren, pero les incito a que sigan insistiendo en sus preguntas porque ese es el trabajo de pensar, digamos. El trabajo de pensar no tiene nada que ver con la cantidad de libros que lean, con la cantidad de autores que conozcan, sino con la forma en que ustedes logran formular un problema y habitar en torno a ese problema y cómo ese problema va cambiando a través de más lecturas, conversaciones, o se va haciendo más sólido, se va adquiriendo otras dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, nada, la primera cuestión que habría que enfatizar es que el concepto de época, que sabemos, ¿no? Que viene del griego epoján, perdón, del latín epoján y del griego epogeno, tiene un peso sustantivo en la filosofía, porque está vinculado no solo con la idea de la temporalidad o de una determinada organización del tiempo histórico, sino también con la idea de esta organización del tiempo histórico de acuerdo a una economía conceptual o una economía de referente, ¿cierto? Una economía de referente, ¿cierto? En torno a los cuales las épocas se distinguen unas de otras porque están articuladas en torno a referentes distintos, ¿no? Referentes distintos. Por ejemplo, para Heidegger, ¿cierto? La historia de la metafísica está articulada en epocalidades más o menos claras que están a la vez articuladas ellas mismas por ciertos presupuestos que configuran la tradición ontoteológica, es decir, la tradición clásica ontológica, la tradición medieval teológica y la tradición moderna racional científica lógica. ¿No? Entonces, cuando Heidegger habla de la ontoteología, está eh, haciendo dos cosas. Está hablando de la historia de la metafísica, ¿cierto? Pero también está hablando de esta historia organizada de acuerdo con ciertas economías epocales, ¿cierto? Economías epocales, ¿cierto? Entonces, la palabra economía también puede ser, para decirlo con otro autor, Rainer Schurman, que va a aparecer más adelante de nuevo, puede ser cambiado por la palabra hegemonía. Entonces, lo que diría Schurman leyendo a Heidegger es que las épocas de la historia de la metafísica se articulan de acuerdo a una serie de conceptos o referentes fantasmáticos. Referentes fantasmáticos significa que no son conceptos operativos, sino que son conceptos constitutivos, ¿cierto? Es decir, no son conceptos empíricos en el sentido, por ejemplo, en el que uno entiende, ¿cierto?, la palabra casa, la palabra perro, sino que son conceptos programáticos en el sentido en el que uno entiende, por ejemplo, conceptos como el de libertad, democracia, Estado, etcétera, ¿no? Y estos conceptos operativos, ¿cierto?, configuran legibilidades de mundo, legibilidades, hacen que el mundo sea legible. Pero no todos los conceptos leen el mundo de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en la historia de la metafísica, como historia, ¿cierto?, de estas hegemonías,
hay distintas organizaciones hegemónicas, ¿no? Y estas distintas hegemonías configuran distintas épocas. O sea, ahí se dan cuenta que hay una relación entre hegemonía y época. ¿Ah? Hegemonía y época. Entonces, Schurman, siguiendo Heidegger, dirá que la hegemonía constitutiva del pensamiento ontológico clásico está determinada, ¿cierto?, por la serie de operaciones conceptuales que ocurren en el momento, ¿cierto?, de surgimiento de lo filosófico y la preocupación con el problema del ser, ¿cierto? De la misma forma, esta hegemonía variará en la época medieval a partir de la configuración de un pensamiento teológico que convierte al ser en sustancia y trascendencia. Y en la época moderna, por supuesto, eh, con todos los procesos históricos que nosotros conocemos, racionalismo, ilustración, secularización, etcétera, la economía hegemónica que define la época ya no tiene en su centro ni el ser en el sentido clásico aristotélico, ¿cierto? Ni tampoco unitario, trascendente, etcétera, ni tampoco a Dios, sino al hombre. Por eso mismo, por ejemplo, ¿no? Heidegger habla de la modernidad como la época del humanismo, ¿ah? La época del humanismo. El humanismo no es tan viejo como la metafísica, pero es una declinación o un énfasis al interior de la historia de la metafísica o de la historia del pensamiento sobre el ser, ¿cierto? Porque la metafísica es el pensamiento sobre el ser. Entonces, en ese sentido, los filósofos en general cuentan la historia de acuerdo con sus respectivas organizaciones epocales, ¿cierto? Y estas organizaciones epocales están articuladas precisamente de manera hegemónica, es decir, configuran horizontes de sentido y legibilidad del mundo porque son, en cuanto a articulaciones conceptuales, capaces de donarle sentido a lo real. Y esta donación también es una organización, es una donación violenta, porque como donación marca límites, ¿no? El punto es que esta organización está articulada siempre en función de una hegemonía que depende de un arjé, ¿ah? De un arjé, es decir, en el sentido propiamente griego, de un primer principio, ¿cierto? Podríamos decirlo de manera mucho más económica, ¿no? Las distintas épocas en la historia de la metafísica están articuladas por distintos arjés. Y en general los arjés más relevantes son precisamente el ser, Dios y el hombre, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que llamamos la crisis de la epocalidad es la crisis de la hegemonía. Y por tanto, como crisis de la hegemonía, la crisis de la epocalidad es otra forma para hablar de una anarquía, pero no la anarquía en el sentido político convencional, o en el sentido político histórico, por ejemplo, ¿cierto? Los movimientos anarquistas franceses o alemanes de fines del siglo XIX, el anarquismo político de los movimientos italianos y alemanes que llegan a América Latina, o el anarquismo, por ejemplo, de Flores Magón y de los revolucionarios, ¿cierto? Sino esta anarquía es una anarquía ontológica. ¿Qué quiere decir que sea una anarquía ontológica? Quiere decir básicamente que es una anarquía que no es derivada y por tanto no corresponde con la figura de la desobediencia de algo que hubiera que obedecer, sino que es una anarquía constitutiva. Es la constatación de que no hay arjé. ¿Ah? Esto lo podríamos hacer de una manera mucho más sencilla de la siguiente manera. La crisis de la epocalidad como crisis de la hegemonía es la crisis de la relevancia en el sentido de la jerarquía y de las distinciones entre lo importante y lo no importante, entre la verdad, la mentira, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, cuando nosotros pensamos, ¿no?, en la crisis de la epocalidad o en la crisis epocal, o lo que también se ha llamado la época sin época, lo que básicamente estamos diciendo es que habitamos un momento histórico del pensamiento, pero también de la vida humana, de la vida social y de la vida en general, en el que proliferan principios sin hegemonía, proliferan principios sin jerarquía. ¿Se dan cuenta? Les voy a dar un ejemplo teórico, solamente teórico, ¿no? Porque después voy a sacar las consecuencias políticas, etcétera, ¿no? Pero solamente todavía a nivel introductorio, ¿no? Uno podría contar la época moderna, podría narrarla no desde el punto de vista de la crítica del humanismo, ni sino desde el punto de vista de las distintas articulaciones hegemónicas del pensamiento teórico moderno.
Y lo que uno descubriría en el pensamiento teórico moderno es que este está articulado hegemónicamente a partir de una sucesión de paradigmas. Fíjense la palabra que acabo de introducir, una sucesión de paradigmas que podríamos decir parten con, para no ir a Descartes necesariamente, el problema de la duda metódica y el ego cogito sum, etcétera. Uno podría decir que parten con el paso que va desde Descartes a Kant y que los filósofos más profesionales llaman la época de la crítica. ¿Cierto? Particularmente relevante para el pensamiento kantiano en el sentido en que el pensamiento kantiano se constituye a sí mismo como una crítica tanto de la razón pura, razón práctica del juicio, ¿no? Como de la figura misma del sujeto trascendental, pero también el sujeto antropológico, el sujeto estético, sujeto de juicio, digamos, es el sujeto de la crítica, digamos, ¿no? Pero ya inmediatamente ese paradigma constitutivo de la modernidad es complejizado a partir de la irrupción de un pensamiento que quiere materializar ese sujeto trascendental y convertirlo en una especie de sujeto histórico trascendental. Fíjense el oxímoron here, ¿no? Un sujeto que es histórico y trascendental a la vez. Y eso es la dialéctica, eso es por supuesto la gran contribución. ¿Me escuchan, no? Parece que me colgué. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha. ¿Ya me corté en algún momento? Porque estoy en un hotel, entonces estoy con el internet del hotel que es malo. Les decía entonces que el paso desde la crítica, de la edad de la crítica a la dialéctica constituye ya una metamorfosis al interior de la época moderna. ¿Se dan cuenta? Me van siguiendo, ¿no? Ya. Luego podríamos decir incluso que la dialéctica es complejizada en una nueva metamorfosis al interior de la modernidad teórica, que sería el momento de irrupción de la genealogía nietzschana. La genealogía nietzscheana constituiría otra metamorfosis al interior de la articulación, ¿cierto?, árquica, hegemónica de la modernidad. Y así podríamos decir, la genealogía fue desplazada por el psicoanálisis por la teoría crítica por el existencialismo por el estructuralismo por el postestructuralismo. Y sin embargo, lo que llamamos crisis epocal tiene que ver con el hecho de que hoy en día proliferan todas estas referencias sin hegemonía, sin hegemonía. ¿Ah? Para decirlo de manera muy preliminar, ¿no? Uno antes era marxista o era existencialista o era, ¿cierto?, hegeliano o era kantiano ilustrado y hoy en día, en rigor, precisamente en esta crisis de epocalidad, se puede ser de todo y ser nada a la vez, digamos, ¿no? Ese es más o menos lo que quiero señalar con la idea de crisis de la epocalidad. Entonces, frente a esto, ¿cierto? La mayoría de las filosofías contemporáneas lo que han intentado es la tarea de restituir una cierta organización, una cierta articulación, ¿cierto? Que le dé otra vez función, una función prescriptiva, normativa a la teoría. ¿Ah? No solo una función clarificadora, develadora, sino también una función prescriptiva, una función normativa de la teoría. Es decir, la mayoría de los pensamientos contemporáneos son pensamientos que intentan volver a articular aquello que la crisis epocal ha desarticulado. Para decirlo de manera muy sencilla, la crisis epocal ha desarticulado la relación entre teoría y práctica, ¿cierto? Para mostrarles entre muchos otros, un lugar solamente donde esta desarticulación entre teoría y práctica adquiere un rango de autorreflexividad, o sea, se hace evidente. Puedo mencionar, por ejemplo, el 68 francés, ¿cierto? O puedo mencionar de manera más específica el diálogo entre Gilles Deleuze y Michel Foucault, que se conoce como el famoso diálogo de los intelectuales, ¿no? Cuando Foucault le dice a Deleuze al principio del diálogo, Gilles le dice, este es un problema muy interesante, ¿no? Porque los compañeros maoístas, ¿no? Que están en la avanzada de las revueltas, etcétera, entienden, entienden de una otra manera que yo soy de izquierda
y trabajan conmigo, pero no porque entiendan exactamente lo que yo he hecho, porque Foucault obviamente es uno de los pensadores de la desarticulación, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos llamando epocalidad, Foucault ya lo llamó episteme en las palabras y las cosas, digamos, ¿no? Sin embargo, dice Foucault, los compañeros maoístas saben que yo soy de izquierda, no porque entiendan lo que yo hago, sino porque saben que trabajo en los grupos de información de prisiones, ¿cierto? Es que tengo solidaridad con grupos, ¿no? Sin embargo, el problema es distinto contigo, porque te aprecian mucho, te quieren mucho, pero no se hacen ninguna idea de cuál es la relación posible entre lo que tú haces políticamente y lo que tú dices filosóficamente. Y entonces Deleuze contesta en esta conversación, ¿no? Deleuze dice que está muy bien, que eso no habría que resolverlo, sino que habría que pensarlo, porque estamos en un momento donde no podemos subordinar la práctica a la teoría, pero tampoco podemos restituir el primado de una práctica fetichizada que informe la teoría, porque lo que ha ocurrido es que esta organización entre teoría y práctica, que es constitutiva de la época moderna, ha quedado desarticulada o ha quedado en crisis, ¿no? Y por supuesto, a partir de ahí, después Foucault saca la idea del intelectual local contra el intelectual universal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que en esa primera parte de la conversación, lo que están discutiendo, pero a la vez sintomatizando, es lo que estamos llamando, ¿cierto?, esta crisis de la epocalidad o esta crisis de la articulación moderna entre teoría y práctica, como efecto, ¿cierto?, como efecto de una anarquía ontológica, ¿cierto? Efecto de una anarquía ontológica. Entonces, esa crisis de la epocalidad, ¿cierto? Ahora en otro lenguaje, con otra figura, para que se den cuenta que es el mismo problema, pero con otra figura, ¿no? Es lo que lleva a Jameson en la famosa libro del año 89, El capitalismo, la lógica cultural el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, lleva a Jameson a hablar de que el posmodernismo es el momento crítico radical en que todas las categorías que informaron al pensamiento moderno, entre otras particularmente las nociones de razón, sujeto y totalidad, ¿cierto? Que hacían posible la relación crítica, verdad y por cierto la idea misma de distancia, ¿no? De distancia crítica, ¿no? Y de juicio y de sujeto, etcétera, ¿no? Ya no sirven, ya no funcionan de la misma manera que funcionaron, ¿no? Yo no sé, aquí hay una diferencia, mientras que Foucault, Deleuze, ¿no? Schurman, Williams y yo mismo, ¿no? Y las cosas que estamos leyendo, consideran que esta desarticulación es la apertura hacia una nueva historicidad, a una nueva relación con la historicidad. La diferencia es que Jameson lo que intenta es retotalizar, redialectizar, aunque no lo hace como un marxista ortodoxo vulgar, por supuesto, sino que lo hace a partir de su famosa propuesta de los esquemas tentativos, los esquemas categoriales tentativos, los diagramas categoriales que él llama portulanos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Los portulanos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que son los portulanos, no? Los portulanos son los mapas antes de que exista el concepto moderno de mapa. Son los croquis o esquemas que van dibujando los marinos portugueses en su navegación por las costas africanas, ¿no? Entonces ellos van diseñando a partir de esa relación esquemas de representación que van a terminar después constituyendo el mapa, digamos, como gran imagen del mundo de la modernidad, ¿no? Entonces, lo que Jameson está haciendo acá es usando metafóricamente el concepto de portulano, ¿cierto? El concepto de portulano para decir que el pensamiento crítico contemporáneo, que ya no puede recurrir a las nociones de sujeto, razón, totalidad y crítica, debiera rearticularse a partir de la propuesta de esquemas tentativos o portulanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? La verdad, yo no sé si estamos lejos de esa propuesta o cerca de esa propuesta. Lo que sí puedo decir radicalmente es que no se trata de una retotalización, porque la política que surge de esta constatación anárquica de la crisis epocal no puede ser la política en el sentido convencional, es decir, la política del hombre, la política del sentido, la política de la verdad, la política del sujeto. Por eso después vamos a tratar más adelante de discutir sobre lo que significa efectivamente infrapolítica, ¿no? Como una política que no tiene como centro precisamente a este sujeto fundante de sentido, ¿no? Y por supuesto, yo creo que Jameson lo que está tratando de hacer está más vinculado con el horizonte general de restitución de una función o una agencia subjetiva, digamos, ¿no? Una agencia subjetiva. Por tanto, Jameson todavía pertenece a la época de la gran política,
Llamamos la época de la gran política, por supuesto, la época moderna, ¿no? Esto de la gran política viene precisamente del prólogo a la crítica de la razón pura, cuando Kant, ¿cierto? Dice algo muy brutal, muy importante, ¿no? Dice, el descubrimiento de los principios trascendentales de la razón o del entendimiento son tan o más importantes que el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza es como el estrecho al sur de Sudáfrica, ¿no? Y el descubrimiento de eso es el descubrimiento gracias a la circunnavegación, pero eso significa básicamente el descubrimiento de una imagen del mundo que constituye la modernidad. Entonces Kant tiene por un lado el descubrimiento de esa imagen del mundo, pero por otro lado tiene, en el otro lado tiene el descubrimiento de los principios trascendentales que constituyen la estructura del entendimiento. Y dice, el descubrimiento de estos principios es tan importante como el descubrimiento en tanto que tal que hace posible la época moderna, ¿no? Que son los grandes descubrimientos de la temprana modernidad. Y entonces dice inmediatamente, ¿no? Estos descubrimientos son los que hacen posible la articulación de una gran política, ¿cierto? Una gran política, ya no la política pequeña del reino y las peleas al interior del reino de Jorge Guillermo Federico II, ¿cierto? Y los teólogos que están siempre molestando a Kant porque sospechan que Kant es un poco ateo, digamos, sino que la gran política es la política de la razón, de la historia, de la emancipación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, Jameson pertenece a esa gran política. ¿Ah? A esa época de la política de la razón, del sentido del sujeto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está diciendo Gareth Williams de Enzo Traverso y de la forma en que Traverso lee el problema de la melancolía de izquierda. Lo que en el texto de Williams aparece como un cuestionamiento de los presupuestos humanistas y totalizantes, ¿cierto? De Traverso tiene que ver con el hecho en que para Traverso la melancolía es un afecto subjetivo que puede ser desplazado mediante la restitución de un sujeto agente, de una agencia capaz de significar o resignificar el mundo. Lo que supone inmediatamente, ¿no?, que el concepto de melancolía está leído de manera muy freudiana, ¿no?, en el sentido de que la melancolía sería una patología del duelo. Y por tanto, la cura de esa patología del duelo no sería sino la elaboración política de un sujeto capaz de hacer duelo. Esto es un sujeto activo. Y esto, la melancolía de izquierda sería la tara de una izquierda que no ha sido capaz de elaborar su relación con la pérdida. Y la solución a esta izquierda melancólica sería la restitución de una nueva agenda emancipatoria para la izquierda. Pero ahí es donde está el problema. No se trata de que estamos en desacuerdo con la agenda emancipatoria, compañeros, no, no se trata de eso. Se trata de que la rearticulación de la agenda emancipatoria reintroduce los presupuestos metafísicos humanistas de la modernidad política. Entonces, lo que dice Gareth de manera muy clara, muy precisa, ¿no? Es que ese límite, el límite radical de una izquierda, ¿cierto? Vamos a decir, esta palabra no la usa Gareth, la voy a usar yo, de una izquierda voluntariosa o voluntarista, ¿ya? Una izquierda voluntarista. Y por supuesto, en el escenario académico contemporáneo, esa izquierda voluntarista tiene que ver con lo que también llamamos los neocomunistas, digamos, ¿no? Aquellos que creen que en rigor, digamos, es posible rearticular una lógica militante al estilo Badiou, por ejemplo, o sus discípulos por ahí proliferando, ¿no? Y que hay que recuperar el marxismo porque el marxismo sigue siendo un campo de lucha o de batalla. No se trata de negar eso, no se trata de simplemente decir que esto no tiene sentido. Se trata, por el contrario, de mostrar que esta relación de recuperación en realidad es una relación de restitución de los presupuestos humanistas de la gran política moderna. Ese sería el problema ahí, ¿no? Entonces se dan cuenta que Gareth usa un par de novelas, Kentuckys y Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una argentina, ¿no? Me parece que vive en Alemania, pero tiene varias novelas y cuentos, ¿no? Y básicamente lo que hace Gareth es mostrar que la forma en que el pensamiento de izquierda académico contemporáneo radicalizado intenta restituir la figura crítica de una agencia política termina por restituir el humanismo completo en el sentido de la epocalidad, de la teoría y la práctica, la teoría, la hegemonía, etcétera, ¿no? Pero que eso no solo es inviable, como ya lo demostraría o como ya lo sugeriría el Derrida de espectros de Marx, que aparece en los principios de los 90, ¿no? ¿Cierto? Y aparece bajo la figura de una ontología que no es ontología, sino que es una hauntologie,
una espectrología, ¿no? De haunting, como el fantasma, ¿no? Una ontología que no es ontología, ¿no? Es decir, una presencia que no es presencia, ¿cierto? Esa es la operación de Ridian es brillante ahí porque dice, ¿cómo nos relacionamos con el fantasma de Marx? No bajo la recuperación forzada de una presencia plena, eso ya lo ha llamado él en los 60 metafísica de la presencia, ¿no? Sino bajo la figura espectral de una presencia que no constituye presencia. Se dan cuenta que esa es la lógica del fantasma, ¿no? Una presencia que no constituye presencia. Entonces, claro, cuando Derrida arma esto, por supuesto que hay un libro que se llama Derrida y sus espectros, en inglés, ¿no? No sé si se ha traducido al español, probablemente sí, donde le contestan Jameson, le contesta Antonio Negri, le contesta, digamos, la izquierda más importante, más interesante, digamos, ¿no? Académica contemporánea, ¿no? Acusando a Derrida de que su operación conceptual es muy sofisticada, pero que él es incapaz de entender que el capitalismo mismo ha generado la espectralidad del capital virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, lo que Derrida dice en su respuesta, ¿no? Que es una respuesta que se llama irónicamente Los hijos de Marx, ¿ah? O algo así, ¿no? Lo que Derrida muestra es que ninguno de ellos ha entendido la operación de la hauntología, de la espectrología o de la rondología, también se ha traducido esto, ¿no? Como el fantasma que ronda, ¿no? Rondología. Esta ontología sin fuerza, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que más bien lo que están haciendo es criticarla desde el punto de vista de una ontología fuerte, que sería la ontología del capital, ¿cierto? La ontología del capital. O sea, están restituyendo nuevamente esa relación teórico-práctica constitutiva de la hegemonía articulante de la época moderna, sin entender realmente lo que está en juego en la operación derridiana, ¿no? Pero entonces ahí Gareth Williams lo que dice básicamente es que incluso esa operación ha quedado desplazada por una, podríamos llamarlo así, una cesura epocal, una cesura más radical que la simple crisis del mundo comunista que se hace evidente con la caída del muro de Berlín y el derrumbe subsecuente del bloque socialista, etcétera. Y esa cesura, que tiene un impacto mucho más radical, tiene que ver no con la crisis ecológica en el sentido empírico, ¿ah? No con la crisis ecológica en el sentido de, por ejemplo, la crisis del agua que está experimentando Ciudad de México, ¿no? Digamos, las tragedias que están ocurriendo en Chile a propósito, ¿cierto?, de los cambios de temperatura o lo mismo que... No, sino con la misma idea del antropoceno, de lo que significa el antropoceno, ¿cierto? Pero de nuevo, el antropoceno se constituye como la toma de conciencia o como la puesta en evidencia de una época sin época. Entonces, ¿por qué? Porque lo que el antropoceno hace es que demuestra la centralidad de lo humano respecto a la configuración del mundo. O sea, no demuestra al hombre simplemente, ¿ah?, como víctima pasiva de la configuración técnico o tecnológica, científico-tecnológica del mundo, digamos que sería la última configuración de la metafísica, ¿cierto? La tecnología planetaria, sino que muestra al hombre mismo como producto de esta configuración tecnológica. Es decir, el humanismo termina necesariamente en la planetarización de la tecnología. Y esa planetarización es la que precisamente tiene el doble registro de que abre hacia una anarquía, la tecnología abre hacia la anarquía. Eso es muy difícil de entender, pero es muy importante porque la tecnología, en la medida en que abre hacia la anarquía, es porque sustituye el primer principio proliferando, haciéndolo proliferar, digamos, ¿no? Pero también abre hacia la devastación. La tecnología abre hacia la anarquía, pero también hacia la devastación. ¿Mm? Es decir, estamos en condiciones del autoexterminio y quizás acá algo que Garrett no considera en el artículo, pero que habría que pensar en algún momento sería lo que significa para este horizonte reflexivo la cuestión de la energía atómica. La cuestión de la energía atómica. O sea, a mí me parece que ahí hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver con qué significa el evento de la bomba atómica, no en términos empíricos, humanistas, muerto, etcétera, que por supuesto todo eso es brutal y estaría en contra de todo eso, ¿no? Sino que significa en términos metafísicos el descubrimiento de nuestra capacidad de autodestrucción. Pero bueno, dejándolo ahí. Entonces, usando a las amantes Veblen, lo que hace Gare es que muestra que en ella está tematizada esta figura. Y esta figura tiene que ver con el fin de la distancia, pero también con el fin de la relación crítica con el presente. Porque para tener una relación crítica con el presente es necesario tener una imagen del presente.
¿cierto? Esto, por supuesto, Heidegger ya lo imagina de una u otra forma en, ¿cierto?, un texto famoso del 39 que se llama La época de la imagen del mundo, ¿cierto? Y después retoma, ¿cierto? Incluso la famosa frase que está en la entrevista final en la revista alemana La Verdad, Der Spiegel, ¿cierto? El espejo, la verdad, ¿cierto? Donde esa famosa entrevista que se titula Solo un Dios puede salvarnos, ¿cierto? Que es una entrevista que Heidegger da antes de morir y que pretende que se publique después de muerto, ¿no? Pero en ella dice efectivamente que este momento radical de articulación de la tecnología como tecneplanetaria está en el momento en que ya la imagen del mundo moderna ha sido desplazada por la imagen del mundo desde la luna. Entonces lo que él está invitando a pensar en qué significaría pensar esa meta imagen con respecto a la imagen moderna, que es otra forma de decir qué significaría pensar, digamos, la metafísica articulada desde el punto de vista de la irrupción del acontecimiento de la bomba. ¿Ah? Entonces, lo que pasa con la narrativa de Schweblin es que Schweblin, de una u otra manera, elabora una relación, ¿cierto? Que es una relación de angustia con una realidad que no es representable, que no está al alcance de la mano, ¿no? La figura de distancia de rescate tiene que ver con la figura de tener al hijo siempre cerca, de una manera tal que siempre sea viable correr a rescatarlo, que es lo que hacemos todos, digamos. Es decir, la figura de la distancia de rescate es la figura del sujeto moderno, es la figura de la acción moderna, la figura de tener las cosas bajo control, de operar con principio o presupuesto. La crisis de la distancia de rescate es la crisis de la distancia crítica. Es el momento en que la imagen del mundo se emancipa de nuestras representaciones figurales. Y entonces ya la mirada humana no es capaz de dar cuenta de la totalidad de lo real. Está desplazada a la centralidad antropocéntrica. Y eso es lo que precisamente importa en la lectura que está haciendo, una lectura crítica muy interesante, por cierto, de la forma en que George Didi Huberman está leyendo a Pasolini. ¿Ah? Lo que George Didi Huberman critica en Pasolini es que Pasolini es muy catastrofista, porque en un texto de los 40, ¿no? Habla a su amigo amante, ¿no? Sobre la belleza de las luciérnagas, y en un texto del 75, de manera brutal, habla sobre, ¿cierto? La extinción de las luciérnagas, ¿no? Y lo que Didi Huberman trata de demostrar es que todavía es posible restituir la presencia de las luciérnagas, ¿no? Como presencia de una relación emancipatoria, de una emancipación débil, de una fuerza mesiánica débil, como diría Benjamin, ¿no? En ese horizonte zen. Pero lo que está diciendo Garrett es que la condición de posibilidad para esa especie de renacimiento de las luciérnagas, la condición de posibilidad es la trascendencia de la visión humana dada por sentado en el pensamiento de Didi Huberman. Por tanto, es bastante delicado lo que está ocurriendo aquí. Lo que está diciendo, de partida, yo considero que el trabajo de George D. Huberman es uno de los trabajos más sofisticados en términos de la historia del arte, del problema de la imagen, del problema de la historia, de la relación entre psicoanálisis y imagen, psicoanálisis y narración, etcétera. O sea, pero lo que está diciendo acá, que está sugiriendo acá, es que todavía en el gesto político, ¿cierto? Del libro, este famoso librito chico de George D. Huberman que se llama La sobrevivencia de las luciérnagas, algo así, ¿no? Todavía está presupuesta una continuidad del sujeto de la mirada. En cambio, lo que muestra la Schweblin, ¿no? Lo que muestra Samantha Schweblin de manera brutal, digamos, es que ese sujeto es el que está destituido. Y junto con él la distancia crítica. Y junto con esa distancia crítica, la esperanza de tener un control sobre la época, es decir, de tener una incidencia hegemónica. Entonces, la cuestión es ahora, ¿pero por qué esto podría ser interesante desde el punto de vista de la historiografía negativa? ¿Cierto? ¿Por qué esto no podría interesar, ¿no? Porque de una u otra forma la pregunta, ya que lo establecimos de esta manera, ¿no? Podría ser la siguiente: ¿en qué sentido la práctica historiográfica? No voy a hablar ahora de escuelas, de métodos, de tratamiento, de tradiciones, ¿no? Ni Anales, ni la escuela social marxista inglesa, ni la escuela subalternista de la India, ¿cierto? Sí. En general, ¿en qué sentido las prácticas historiográficas contemporáneas se relacionan con esta crisis de la epocalidad? Sobre todo si entendemos que la historiografía, como la literatura,
¿cierto? Han sido disciplinas fundamentales en la articulación hegemónica del arjé moderno, del humanismo, ¿cierto? O sea, la historiografía y la literatura han sido precisamente, ¿cierto? No quiero decir herramientas o instrumentos, sino que han sido articulaciones significativas en el horizonte humanista moderno, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería una historiografía negativa? Sería una historiografía que pone en cuestión radicalmente ese presupuesto fundacional de la historiografía, que es la de contar la historia de las acciones de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va desde la definición famosa del hijo de que Gramsci le da al hijo en una carta, ¿no? Hasta el mismo Joseph Fontana que alguien citó por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una historia que de manera crítica no restituya las figuras de la agencia, de la totalidad, del sentido, etcétera, etcétera? Antes de llegar allá, porque esa es la pregunta que nos interesa, por supuesto, ¿no? Quisiera hacer otra parte de observación a propósito de las preguntas que hicieron ustedes, que me parecen muy buenas, ¿no? ¿Es posible pensar en la historia oral más allá del humanismo? Porque alguien piensa en la historia oral, ¿con dónde queda la oralidad? Es una de las preguntas, ¿no? Eh, y claro, la historia oral marcó, dentro del contexto general de la historia social, popular, digamos, la historia oral marcó, ¿cierto? No solo un cruce metodológico entre las herramientas etnográficas de la antropología cultural, la práctica historiográfica, ¿no? Sino que tuvo un cierto peso político más o menos relevante, ¿no? En América Latina, ¿no? A propósito de las grandes construcciones, digamos, de Paul Thompson, no de Hippie Thompson, sino de Paul Thompson, ¿no? En la historiografía oral inglesa, pero llegando, por ejemplo, a la práctica de la historia oral en Perú, que fue muy importante en los 80, digamos, ¿no? La historia social popular en América Latina, en Chile particularmente, ¿no? Con la gente que se formó en Hull, en Inglaterra, ¿no? Que recibió la influencia de la historiografía marxista y que llamaron en Chile la nueva historia social, digamos, ¿no? De corte bastante subalternista, pero sin referencias teóricas, más bien preocupada con una narrativa contraestatal, ¿cierto? ¿No? Figura central de esta tradición sería el historiador chileno Gabriel Salazar, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo pensar la práctica histórica de una manera tal que no sea, ¿cierto?, la mera restitución de los presupuestos de la época moderna? Hay un historiador romanista, digamos, francés que se llama Paul Beyne, que es muy, muy importante, muy amigo de Michel Foucault, por supuesto, ¿no? Que tiene un famoso libro que se llama ¿Creyeron los griegos en sus mitos? Es muy importante ese libro porque muestra que nuestro concepto de verdad y de mito es propiamente moderno, o sea, propiamente epocal, digamos, ¿no? El famoso ejemplo de Bain es que los griegos creyeron en su mito, los romanos pensaban que la luna era un disco de plata y la luna era un disco de plata para ellos y funcionaba el mundo para ellos, digamos, ¿no? Es decir, lo que hace es que historiza el concepto de verdad, historiza el concepto de verdad, ¿no? Y después tiene una conversación, un opúsculo que es una especie de homenaje a Foucault que se llama Michel Foucault, Revoluciona la Historia. Es decir, está escrito por historiador, ¿se dan cuenta? Los historiadores, hay que decirlo, y esto ya sería un capítulo ideal de trabajo, los historiadores reaccionaron de manera crítica al trabajo de Michel Foucault, acusándolo de, ¿cierto?, de estructuralista, básicamente, ¿no? De olvidarse de la historia, etcétera, etcétera. Y Foucault contestó mostrando que el concepto de historia desde el cual lo acusaban era un concepto historicista, humanista, etcétera, 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 ¿no? Hay varios debates que son importantes, por ejemplo, el famoso el intercambio de Foucault con lo que se llama el círculo de epistemología, o Foucault y la geografía, o Foucault responde a los historiadores, etcétera, ¿no? Y hay críticas bastante inteligentes que se le han hecho a Foucault, mostrando que Foucault no es un historiador porque no respeta la agencia subjetiva, porque disuelve todo en la estructura, etcétera. Medio complicado todo eso. Pero este texto de Paul Veyne, que es un historiador, por supuesto, ¿no? Eh, Se llama Michel Foucault revoluciona la historia y lo que muestra es que Foucault desplaza la cuestión de la agencia por la cuestión de las tramas, lo que llamaríamos de manera nichana por las relaciones de poder, etcétera, las relaciones de fuerza, los juegos de fuerza, ¿no? Foucault revoluciona la historia y después, inmediatamente de ese, está compilado en español uno que se llama ¿Cómo se escribe la historia? Y se lo recomiendo mucho, produce todo lo que está pidiendo Andrés, ¿no? ¿Cómo se escribe la historia, ¿no? Eh, yo diría que esos lugares son como correlatos correlatos metodológicos y prácticos del tipo de discusiones que queremos tener a nivel teórico, por así decirlo, ¿no?
Entonces, la cuestión es, si vamos a pensar la historia, ¿cierto? La historia, cuando hablo de historia, estoy hablando de historiografía en este caso, ¿cierto? Cuando estamos pensando en la práctica historiográfica, desde el punto de vista de la crisis de la epocalidad, ¿cierto? Tenemos que asumir de partida que la crisis de la epocalidad pone en crisis todos los conceptos e instituciones que articularon el discurso de la historia moderna, ¿cierto? Entonces, acá es donde me parece que Andrés les compartió a ustedes un video de Mandiola que hace una reflexión sobre Certeau y sobre el origen moderno de la ficción. Acá es donde yo quería volver a Bainey y hacer una distinción que me parece fundamental, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada yo cité a Borges, digamos, ¿no? Y cité el prólogo de Las palabras y las cosas, donde Borges, ¿cierto? Dice, este libro surge de la risa que produce leer a Borges, por donde todos los familiares de bien extraño. Básicamente lo que está diciendo Foucault es que Borges es un autor, ¿cierto? De ficción, y que sus ficciones, a propósito, las ficciones de Borges, es un título de un libro de Borges que se llama Ficciones, ¿no? Que es extraordinario, digamos, ¿no? Las ficciones de Borges, ¿cierto? Lo que hacen y lo que son extraordinariamente eficientes en hacer es que confunden radicalmente la ficción con la realidad, es decir, borran esa frontera construida modernamente, ¿no? Entonces, Foucault en realidad lo que está usando de Borges, esa intuición, el concepto propiamente de ficción, como, ¿cómo podríamos hacerlo? Como obliteración de la frontera que divide a la ficción de lo real. Como obliteración de la frontera que divide la ficción de lo real. Eso es lo que hace Borges, digamos, ¿no? Eso es lo que hace Borges. Por eso cita, ¿cierto?, a John Wilkins o cita, ¿cierto?, la enciclopedia china, etcétera, porque son ejemplos de un nominalismo radical que destituye las funciones clasificatorias que configuran, por supuesto, la época moderna, la racionalidad moderna, ¿cierto? Entonces, básicamente, Foucault lo ha dicho en muchas entrevistas, pero quizá una de las últimas entrevistas que está compilada en el famoso libro de Dreyfus y Rabinov, que se llama Foucault entre hermenéutica y estructuralismo, en la última conversación que está al final, Foucault dice algo así como, mi objetivo nunca ha sido ni la verdad, ni el poder, ni el saber, sino el sujeto. ¿Cierto? O sea, lo que Foucault ha hecho siempre son análisis arqueológicos, genealógicos respecto a los procesos específicos de subjetivación. ¿No? Procesos de subjetivación. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque cuando Foucault desplaza esto, lo que nos muestra básicamente es que el sujeto de la verdad, el sujeto de la política, el sujeto del sentido de la política, el sujeto de la historia, es el efecto de un proceso micropolítico o muy práctico de poder de subjetivación, ¿cierto? Y ese es un desplazamiento radical. Pero que ese sujeto, que es el sujeto moderno, ¿ah? Que queda evidenciado, digamos, ¿no? En esta condición contingente, este sujeto que ya no es un presupuesto natural, ¿cierto? Porque ustedes saben, en el pensamiento moderno el sujeto es un presupuesto dado, ¿cierto? Es un presupuesto dado. Ya sea que hablemos de la antropología hipotética de Hobbes o de Rousseau, donde ese sujeto como buen salvaje o como mal salvaje, pero como hombre salvaje está dado, o ya sea que hablemos del sujeto antropológico kantiano, del sujeto reflexivo de la duda metódica cartesiana, o el sujeto histórico trascendental del hegelianismo, pero el sujeto está dado. Y lo que Foucault muestra básicamente es que el sujeto es contingente. ¿Ah? El sujeto es contingente. ¿Contingente a qué? Contingente a relaciones específicas de poder saber, es decir, contingente a procesos de subjetivación. La pregunta de Foucault no es por el sujeto, sino por las formas prácticas de subjetivación, por decirlo de manera muy sencilla. Eso inmediatamente desactiva la configuración hegemónica del pensamiento moderno. O dicho de otra manera, esa operación Foucaultiana, esa articulación Foucaultiana, ¿ah? Que consiste en desplazar el sujeto dado por la configuración contingente del sujeto como efectos de procesos históricos de subjetivación, implica radicalmente poner en cuestión el humanismo. Radicalmente poner en cuestión el humanismo. Y por tanto, al poner en cuestión esa relación entre sujeto, verdad, ¿cierto? E historia, se pone en cuestión radicalmente el concepto de política propio de la modernidad. Es decir, porque el concepto de política propio de la modernidad supone la idea de voluntad, de acción, de razón.
¿cierto? Todas esas categorías entran en crisis ahí precisamente por eso, ¿no? Pero quizás además lo que entra en crisis de manera radical es la misma distinción moderna entre verdad y ficción, entre verdad y ficción. Entonces, ¿por qué a Gareth, por ejemplo, le interesa Lacan? Porque Lacan, como psicoanalista bastante sofisticado, entiende que no existe algo así como una verdad trascendental del sujeto. No existe una verdad trascendental del sujeto, que es que la relación que el sujeto tiene con la verdad no es trascendental, sino que es contingente, ¿cierto? A esta relación, ¿cierto? Que también podemos llamar relación de angustia o relación de incompletitud con respecto al otro, ¿m? Con respecto al otro. Esa imposibilidad de una plenitud del sujeto es constitutiva de, ¿cierto? La crítica psicoanalítica lacaniana, ¿no? La imposible sutura de este sujeto, ¿no? La imposible correspondencia, ¿no? O sea, la importancia del psicoanálisis no es sino haber descentrado la imagen decimonónica de sujeto, es decir, la idea de una conciencia autotransparente, ¿no? El psicoanálisis incorpora al plano unidimensional del sujeto filosófico o el sujeto histórico del siglo XIX un sujeto escandido, un sujeto compartimentalizado, un sujeto dividido, en inglés se dice split, que además es el nombre de una película, ¿no? Split, ¿no? Que es este actor inglés que tiene como varias personalidades, ¿no? Una especie de desorden múltiple, ¿no? El sujeto del psicoanálisis, por tanto, ya no puede ser el sujeto cartesiano moderno. Entonces, lo que Lacan hace, y esto es importante para lo que viene después, porque lo que viene la próxima semana va a ser en la discusión del texto de Benjamín, que es la forma en que Benjamín teoriza los matemas lacanianos, ¿no? Y tematiza la forma en que el sujeto siempre está en relación con una relación de significación. ¿Se dan cuenta? Y esa relación de significación nunca es completa. Siempre hay un petit objet, un petit objet, el famoso objeto A, el pequeño objeto A, ¿no? Que es el que marca la diferencia entre la autorrepresentación y la verdad del sujeto, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está en juego ahí con la lectura de Lacan es la posibilidad de entender que no existe sujeto autotransparente, por tanto, agente de la historia, sino que el sujeto mismo ya siempre está fisurado. ¿Ah? Que esto es lo que, entre otras cosas, también puede ser tematizado como, ¿cierto? Un sujeto que está siempre en una relación, ¿cierto? De angustia con respecto a su verdad, digamos, ¿no? No como puro desfondamiento, ¿cierto? Garrett habla de no como falta de objeto, object loss, sino como una relación indeterminada, no determinable, no determinable. De ahí también la importancia de la palabra negatividad para historiografía negativa, historicidad negativa, digamos, tiene que ver con lo indeterminable, no con la pura negación, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, podríamos decirlo así para abusar un poco de estas figuras, ¿no? Mientras que la historiografía moderna promete la sutura del sujeto mediante la compensación narrativa y simbólica, ¿cierto? La compensación narrativa y simbólica, ¿cierto? Es decir, la historiografía constituye una narrativa que sutura o que pretende suturar la relación de angustia con la verdad del sujeto. La historiografía negativa, respondiendo a la crisis epocal, entiende, ¿cierto?, que no es posible la sutura. No es posible la sutura. ¿Se dan cuenta ahora? Sí, me van siguiendo, ¿no? Y el que no sea posible la sutura implica básicamente, por supuesto, ¿cierto?, de que todas las filosofías políticas radicalizadas que intentan resituar el problema del sujeto, de la acción, de la hegemonía, de la lucha política en el sentido más moderno, no se dan cuenta precisamente de que para hacer eso necesitan proponer una subjetividad suturada al sentido de la historia. Pero eso es lo que ya precisamente no puede ocurrir, ¿cierto? Porque ahí es donde entonces es importante entender que el sujeto confrontado con lo real experimenta el límite de la simbolización. El sujeto confrontado con lo real experimenta el límite de la simbolización en el sentido en que lo real, no la realidad, sino lo real, es aquello que desarticula la simbolización, la interrumpe y abre el espacio de la angustia. Ese espacio de la angustia es el espacio infrapolítico, porque no es un espacio de nihilismo, de pasividad, sino el espacio de posibilidad de una nueva relación con el sentido,
con la historia. Ya, entonces, en ese horizonte general, desertó, digamos, ¿no? Entendería, digamos, la función de la ficción en términos de la producción de prótesis que hacen vivible la existencia de los pueblos, la existencia de las comunidades, ¿no? Eso sería lo que nos interesaría pensar aquí, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una diferencia muy puntual entre historia, narrativa y ficción. Pero para eso necesitamos una anterior, que es la diferencia entre ficción y literatura, o ficción y novela, que es lo mismo en este caso, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Primero para decir de que la ficción no es propiedad de la literatura, pero también para decir de que la literatura misma es una experiencia de desapropiación de la lengua, ¿cierto? La literatura es un excedente de la lengua filosófica o de la lengua jurídica del saber. Digámoslo así en términos muy metafísicos todavía, ¿no? Entonces, eso implica inmediatamente que para cualquier conversación posible debemos historizar la palabra literatura. No podemos trabajar como si la palabra literatura fuera dada. Primero, porque, entre otras cosas, existe procesos históricos efectivos de configuración de lo que llamamos la experiencia literaria. ¿Ah? De manera muy precisa, digamos, ¿no? Uno podría apelar acá, digamos, ¿no? A la configuración de la modernidad política como configuración de la publicidad política moderna. Y esa publicidad política moderna está vinculada con tres o cuatro experiencias fácticas que son bastante constatables, como la invención de la imprenta, la invención, ¿cierto?, de la escritura pública, la configuración de un público moderno urbano y la configuración de la prensa moderna, por así decirlo, ¿no? Por tanto, con esos elementos históricos detectables, no específicos, se hace pensable nuestro concepto moderno de literatura, ¿no? Pero este concepto moderno de literatura no puede ser equivalente al concepto medieval, al concepto griego-romano, ni siquiera tiene que ver con el problema de la relación con la ficción o con la narrativa que tienen las culturas precolombinas. Por eso es un poquito complicado cuando la gente dice, vamos a compilar las literaturas precolombinas. Y entonces la pelea política parece ser la siguiente. Hay que reconocer que los pueblos precolombinos tenían literatura, de que también tenían capacidad de ficción. Lo que estamos haciendo, bajo esta lógica humanista de extender el concepto de literatura, es traducirlos a nuestra experiencia histórica acotada y no historizada de lo literario. Es decir, nuestro humanismo nos hace universalizar nuestra experiencia de lo literario para meter en ella, ¿cierto? Unas experiencias que no son necesariamente traducibles. ¿Ah? Y así poder entender que, por supuesto, que tienen literatura, no faltaba más, etcétera. Y de aquí viene toda una crítica decolonial que dice algo así como el canon de la literatura comparada siempre estuvo abocado a entender las literaturas europeas. Por supuesto, si es un canon imperial, ya lo mostraba Said. El siglo XIX, la filología y los estudios literarios están articulados en el predominio de la diferencia entre lengua y dialecto. Y las lenguas universales, es decir, las lenguas asistidas por una articulación lógica, por el logos, son precisamente las lenguas europeas, mientras los dialectos proliferan en el mundo. Y son solo esas lenguas universales las que tienen literatura. Pero con eso con criticar eso no estamos avanzando mucho, porque si queremos decir, mire, la verdad es que los indios, los chinos, o los aztecas, los mayas, o los incas tenían literatura, lo que estamos haciendo simplemente es decir que también tenían logos. Esto es lo que podríamos llamar un logocentrismo sustituto. ¿Ah? Es decir, no es una crítica al logocentrismo, sino es la inscripción en el logocentrismo de aquello que fue negado en sus primeras articulaciones. Yo lo voy a decir de manera brutal porque no estamos pensando juntos, ¿no? El horizonte decolonial termina produciendo un logocentrismo sustituto. Un logocentrismo sustituto. Por supuesto, esto no significa decir que la pregunta por la otredad es una pregunta logocéntrica. No, no. La pregunta por la otredad es la pregunta es la pregunta, en reverso, la pregunta por la otredad es posible como crítica de la ipseidad del sujeto moderno. ¿Ah? Por eso la importancia de Levinas en filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero una cosa es la pregunta por esa otra edad, que no es sino la pregunta por los límites de la ipseidad soberana del sujeto moderno, ¿cierto? De su autocontención o de su universalidad, etcétera.
y otra cosa es ensanchar el archivo para que quepan todos en un gesto, digamos, de pluralismo epistemológico que termina siendo un logocentrismo sustituto, ¿no? Bueno, pero entendiendo las cosas en ese sentido, ¿no? La cuestión ahora es si la literatura es un concepto o una experiencia histórica específica, también lo es el concepto de ficción. El concepto de ficción. Entonces, la argumentación de Mandiola era que el concepto de ficción surge en el siglo XVIII. Como contrarrelato a esta lectura desertó, no una crítica, sino un complemento, uno podría decir que el concepto de ficción se va elaborando al hilo de la configuración racional moderna y su articulación hegemónico-logocéntrica. Es decir, que el concepto de ficción es el excedente producido por la configuración hegemónica de nuestra relación histórica con la verdad, como verdad científica, corroborable, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay historia de la verdad moderna sin historia de su reverso ficcional. ¿Entiendes? Esa es la figura, ¿no? Entonces la pregunta ahora es, ¿pero por qué? ¿Por qué, digamos, no? ¿Por qué? No basta con decir que la verdad es una ficción. Ah, esta frase también está muy bien, digamos, una frase al estilo de Paul Feyerabend, ¿no? Y su anarquía del método. La verdad es, la verdad es una ficción hegemónica o la verdad es una ficción con poder. Por supuesto que sí, pero el punto es ¿por qué? ¿Por qué funciona la ficción de la verdad? ¿Por qué funciona la ficción de la verdad? Y aquí entonces es donde vuelvo ahora a Paul Veyne y a su creyeron los griegos en sus mitos, ¿no? Porque Paul Veyne lo que dice es que, y alguien lo sugirió en sus comentarios, es que la historia es ciencia o es ficción, ¿ah? O es arte o es literatura, ¿no? Todas estas categorías hay que historizarlas, pero de todas maneras. Porque lo que dice Veyne es que la incapacidad nuestra para entender la relación que tienen los clásicos con la verdad pasa por el hecho de que esa verdad fue sustraída por la operación legaliforme del escolasticismo medieval y traducida a los protocolos de la racionalidad moderna. Por tanto, una vez que la historia misma se ha legalizado, en el sentido de que se ha configurado a partir de una racionalidad legaliforme, es decir, que ha sido depurada de su elemento ficcional y ha sido de una otra forma depurada bajo la figura de la triangulación o de la confirmación, de la fuente, de la crítica heurística, de la crítica hermenéutica, etcétera, etcétera, ¿no? La historia, de una u otra forma, en su devenir ciencia, se habría de una u otra forma limpiado de su aspecto ficcional. Pero esa es la ficción moderna de la historia. Entonces, en la pregunta de Beine, ¿creyeron los griegos en sus mitos? Lo que nos está diciendo es que somos nosotros los que no tenemos la capacidad de entender esa relación con la verdad, porque nuestro concepto de verdad ha sido históricamente articulado por una experiencia configuradora de la modernidad. ¿Se entiende? Por tanto, la pregunta, ¿la historia es ficción o ciencia? Es una pregunta solo posible al interior de la modernidad filosófica. Porque en esa disyuntiva, ficción o ciencia, ficción o verdad, ficción o razón, esas disyuntivas son propiamente modernas. Ujú. Eh, y esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque entonces la otra pregunta es, bueno, pero ¿qué función tiene la narración? ¿Qué función tienen las narrativas? ¿Ya? Ahora voy a trabajar ficción. Ya dijimos, la ficción no es propiedad de lo literario no es propiedad de lo literario moderno, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero decir, la ficción pensada como narrativa, como narrativa, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el estatus de esa narrativa? ¿Cuál es la función de esa narrativa? ¿Cierto? ¿Por qué insistir en hacer historia, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué insistimos en hacer historia? Eh, Derrida, digamos, ¿no? De manera muy crítica, dice que el pensamiento filosófico opera siempre a partir de la restitución de ciertos esquemas de pensamiento, ¿cierto? Que están trillados, que han sido criticados, ¿no? Que él organiza bajo la figura del logocentrismo, de la metafísica de la presencia, etcétera. Y dice que muchas veces, criticando por así decirlo, esos elementos recursivos que reaparecen, ¿cierto? Uno alucina, ¿ah? Uno sueña con que ha desplazado el error, con que ha desplazado el error.
Esto sobre todo es importante porque para Derrida la deconstrucción no es crítica, no es refutación, no es desplazamiento, sino la deconstrucción es un entreverarse, es un entrar en relación. Porque por supuesto que la deconstrucción no puede funcionar con la categoría convencional de error. El filósofo deconstructivo que anda en el mundo diciendo te equivocaste, no entendió nada de la deconstrucción, porque la deconstrucción es una forma de entreverarse con el problema, es una forma de pensar el problema, no una forma de refutar y de restituir jerarquías, ¿no? Entonces dice, aquellos pensadores que no perciben esta operación adolecen de un cierto sonambulismo metafísico, ¿no? Sonambulismo metafísico. Es decir, piensan que han despertado a la razón, a la vigilia de la conciencia, pero en realidad siguen dormidos caminando en el mundo, digamos, ¿no? Es el sonambulismo típico, digamos, ¿no? Ese sonambulismo el del historiador cientificista, por ejemplo, o del historiador crítico que cree que está rompiendo con toda la ficción o con toda la narrativa, pero en el fondo lo que está haciendo es que está rearticulando este sueño de la verdad, este sueño. ¿Me escuchan, cierto? ¿O se cortó? ¿Se cortó? ¿No? Ok. No. No, nada. Ok, perfecto. Entonces, en ese horizonte general, ¿cierto? La pregunta ahora es, ¿nos interesa la historia? La historia en cuanto a ejercicio de producción de narrativas que nos permitan editar la temporalidad descentrada, ¿cierto? En la época sin época, ¿cierto? De la crisis del antropoceno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero ahí necesitamos varias precisiones, ¿cierto? Porque el sonambulismo es el sujeto que se cuenta cuentos a sí mismo. Entonces, esa es la figura central, el sujeto que se cuenta cuentos a sí mismo, ¿no? El sujeto que se cuenta cuentos a sí mismo es el sujeto que tiene una relación transparente con la verdad. Y eso sería un problema, digamos, ¿no? Eh, en ese horizonte, el trabajo de nuestra historiografía negativa, ¿cierto? No tiene que ver necesariamente con estas precisiones conceptuales. Da por supuesto estas precisiones conceptuales. Pero a mí me da la impresión que el trabajo en historiografía negativa tiene que entreverarse con el estatus de la narrativa. Entendiendo la narrativa, fíjense bien, la narrativa como prótesis de sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Prótesis de sentido. Yo creo que los historiadores negativos somos técnicos en prótesis de sentido. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia con el horizonte heideggeriano que identifica la articulación científico-técnica planetaria como planetarización de la metafísica, en el sentido de que eh, la técnica tiene un doble rendimiento o un doble giro, o como decimos en inglés, un doble bind o doble beam, ¿cierto? Que por un lado, como decía Heidegger, ¿cierto? Ahí donde está el peligro, crece también la salvación, citando a Hölderlin, ¿no? Por un lado, la técnica es, por supuesto, el algoritmo, es, ¿cierto? Los medios, los nuevos medios sociales, es lo que se llama la gubernamentalidad tecnológica o algorítmica, es el big data o el data mining. Por supuesto, todo eso es la técnica planetaria, metafísicamente articulada, ¿cierto? Como horizonte de sentido. Pero también es una relación anárquica que hace posible la proliferación y esa proliferación tiene que ver, ¿cierto?, con la forma en que la gente se da a sí mismo narrativa de sentido, se dota a sí mismo de sentido, ¿cierto? Eh, y en esa dotación, ¿cierto?, van constituyendo prótesis de la existencia. Entonces, para mí la historiografía negativa es una prótesis técnica, en el sentido más brutal, técnica, en el sentido de la tecné. Eso demandaría que tuviéramos otra reunión para hablar estrictamente de qué significa técnica, tecnología y tecné, ¿cierto? Y desde Heidegger, ¿cierto? Hasta Stigler, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar ahí. Simplemente lo que estoy tratando de mostrar es que eh, la historiografía negativa es una tecnología productora de, ¿cierto? De narrativas o de posibilidades, ¿cierto? Que funcionan como prótesis de la existencia. Lo decíamos la semana pasada de manera más general, ¿no? La historiografía negativa piensa nuestra relación con el tiempo. Ujú.
para hacer posible un concepto habitable de historicidad, ¿cierto? Entonces, la palabra habitar no es casual también, por supuesto, ahí está la reflexión heideggeriana, por un lado, pero por otro lado está la pregunta de Bolívar Echeverría, ¿no? Respecto de cómo las comunidades indígenas mexicanas en el siglo XVII tienen que resolver el dilema civilizacional, ¿no? Que es extinguirse frente al carácter imperial de la razón conquistadora, de la razón imperial hispana, digamos, extinguirse en la selva, ¿no? En el vacío, la negación, o inventarse una existencia larvaria. Me gusta la palabra larvaria, esa se la puse yo, no es de Bolívar, tal vez no le gustaría a él, pero en el sentido de que la larva habita al interior del organismo que la está destruyendo y desde adentro trabaja al estilo del aliens, ¿no? Que se incuba al interior del organismo y revienta, ¿no? Entonces, la idea del barroco como forma de vida, pensado por Bolívar Echeverría, es la idea de que estas comunidades indígenas confrontadas con el dilema existencial o el dilema generacional o civilizacional del siglo XVII, ¿cierto? Entre desaparecer en la selva o inscribirse en el horizonte cultural del etos racional protestante europeo, se inscriben en ese etos racional, pero se inscriben de forma larvaria. Digamos que entienden más las instrucciones, digamos, no alcanzan a ser sujetos plenamente articulados por la episteme moderna o por el etos racional protestante. Y al entender mal las instrucciones, digamos, ¿no? Eh, producen variaciones cobijadas al interior, digamos, de esta configuración cultural hispana del siglo XVII, XVIII, etcétera, ¿no? Eh, entonces, estoy usando Echeverría, no estoy siendo leal con Echeverría, pero lo que estoy tratando de decir es que Echeverría está pensando este proceso de configuración barroca de la existencia larvaria como producción de una prótesis, ¿ah? Una prótesis. Y eso es lo que en otros textos yo he llamado, ¿cierto? Eh, la opacidad de la técnica, la opacidad. La opacidad de la técnica que estaría opuesta en ese sentido a nuestro concepto tecnológico de la técnica, porque nuestro concepto convencional, moderno de técnica es un concepto tecnológico de técnica. Nosotros pensamos en la técnica y pensamos inmediatamente en corte limpio, en funcionalidad, en operatividad, en eficacia, en despliegue, ¿cierto? O sea, pensamos la técnica como tecnología. ¿Cierto? Para decirlo de manera todavía mucho más infrapolítica, pensamos la técnica como heliopolítica, o sea, como una política de la iluminación, de la luz, helio, ¿no? De ahí las metáforas heliocéntricas de las que habla, ¿cierto? La metafísica, digamos, en el texto de Gareth, ¿no? La, la opacidad, la opacidad de la técnica tendría que ver con esa experiencia desvirtuada, no subsumida a la lógica heliopolítica. Entonces se trataría de la producción técnica de una prótesis de la existencia. En ese sentido que estoy pensando en la historiografía como una técnica opaca. Y en ese sentido que la pregunta por la escritura historiográfica es una pregunta que tiene que es no es solo técnica en el sentido vulgar, es técnica en el sentido más importante de la palabra. ¿No? Es propiamente técnica en el sentido de que tiene que ver con el hecho de cómo sustraemos en la práctica historiográfica, en la escritura de la historia, a lo que ha sido la hegemonía configurante del discurso historiográfico en la modernidad humanista. Ya, eso es lo que está en juego en los textos y todo lo demás. Entonces, yo, como les dije, tengo que irme antes, pero me gustaría que conversáramos si hay alguna duda, alguna pregunta. Eh, el texto que puso Aldo también tiene mucho sentido, porque efectivamente cuando yo hago la pregunta, no quiero hablar de mi texto necesariamente, porque es innecesario, ya hablamos de lo otro, pero yo hago la pregunta para una nueva teoría de la literatura latinoamericana y por supuesto no se puede tratar de una nueva teoría como si la teoría fuera a resolver algo, sino se trata precisamente de constatar que no es posible hacer una teoría que funcione como metaficción, ¿ah? Por decirlo así, que la ficción literaria es su propia teoría, digamos, ¿no? Y por tanto hay que entrar a cuestionar todos esos conceptos, ¿no? Leí varias otras cosas, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con la crítica del academicismo, porque la crítica del academicismo es lo que venimos haciendo desde, desde el primer momento, ¿no? Que es la crítica de este horizonte de rearticulación, de sentido moderno, retotalizante, resignificante, resubjetivante, ¿no? Rehegemonizante, que llamamos articulación o sutura, ¿ah? Las suturas que produce el pensamiento contemporáneo, ¿no?
Más bien la historiografía negativa evitaría el quiasma, el hiato, la desarticulación, la suspensión, la interrupción, la pausa. Esa sería como la operación crítica ahí, ¿no? Así que nada, preguntas, Sergio, comentarios. Ajá, adelante. sí, sí, no, me pareció fascinante. Solo mencionar algo muy, muy pequeño en relación a quizás también una palabra, un término que resalta, que es justamente el que tú utilizas como opacidad, tecnología, la opacidad en el sentido de descentrar o esos dados de la tecnología que generalmente lo estamos asumiendo desde la misma técnica, ¿cierto? O sea, la idea se trata justamente de que el lugar desde donde se mira no en el fondo no determina a lo que se está mirando. O sea, hacer esa Exacto, como exacto. distorsión, ¿cierto? Esa escisión. Bueno, entonces la palabra opacidad en contraposición con la transparencia me parece que es relevante para ver esa diferencia fundamental, sobre todo a partir de la modernidad, como recorrido filosófico, si no, si lo recordamos bien desde Descartes, en el fondo, el sujeto es concebido a partir como de tres nociones fundamentales que son la de inmediatez, la de apodicticidad como necesidad, ¿cierto? Y por otro lado, la de transparencia, ¿cierto? El sujeto autotransparente para sí mismo. No voy a hacer como el interludio, lo que sucede entre medio, ¿cierto? Pero sí, entrevista que tú mencionas que le hacen a Foucault, Rabinov, ¿cierto? Esa última entrevista, ahí justamente Foucault cuando lo interrogan, y lo interrogan, lo asedian de alguna manera, a propósito de tu libro también, lo asedian de alguna manera sobre el tema del sujeto, que se pronuncie cómo concibe el sujeto. Y él dice de manera muy escueta, pero a su vez también muy posibilitante, de una manera posibilitadora de elaborar una serie de nociones que quedan abiertas. Dice, el sujeto es una forma, ¿cierto? El Claro. sujeto lo concibe como una forma. En ese sentido también como la mutabilidad del sujeto, ya todo lo contrario con la inmediatez, la apoliticidad y la transparencia cartesiana, ¿cierto? O el sujeto constituyente kantiano. De alguna manera parece que el sujeto ya no es constituyente como antes, sino que pasa a ser constituido de alguna manera, ¿cierto? En Foucault ya se clarividencia que el sujeto pasa a ser constituido y no constituyente como fundante de lo real, ¿cierto? Exacto, muy claro, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí, claro, hay varias cosas, ¿no? Una, que no es casual, ¿eh? Y esto es un libro muy lindo de Jan Starobinsky que se llama La transparencia y el obstáculo, ¿no? Que es un ensayo sobre Rousseau, muy lindo, pero que habla precisamente de esta configuración. Pero no es casual que la emergencia del método, de las reglas del método, ¿cierto? Cartesiano, que suponen este sujeto y esta condición apodíctica, inmediata y transparente con lo real, digamos, ¿no? Que supera, digamos, la relación de los sensibles, de los sentidos, porque somete a los sentidos a la operación del juicio reflexionante, ¿no? Aunque todavía de un ego individualizado o atomizado, no del ego kantiano, ¿cierto? Pero no es casual que esto surja en el mismo momento en que surge la elaboración de la óptica cartesiana. Porque la pregunta por la visión es la pregunta ahí, ¿no? La pregunta por la visión es central. Y esa pregunta, ¿no? Que por supuesto Martin Jay ha elaborado en términos de una genealogía histórica precisa, ¿cierto? ¿No? Y que tiene que ver con su famosa lectura de lo que se llama el efecto escópico de las lógicas de poder moderno, ¿cierto? ¿No? Ponen en escena la idea de la representación, de la transferencia, de la adecuación. Y eso nos remite metafísicamente, por supuesto, a lo que Heidegger llama, ¿cierto?, la configuración imperial de la veritas como intellectus adecus rex, ¿no? La famosa veritas como desplazamiento de la leteia griega, ¿no? Pero ¿qué significa esto de manera precisa? Significa básicamente que al inscribir la noción de opacidad, se está cuestionando no solo la representación tecnológica de la técnica, ¿cierto? Con las figuras del sujeto, de la reflexividad, etcétera, sino también se está políticamente, digámoslo políticamente, ¿no? Se está cuestionando el presupuesto de blanquitud que está detrás también. ¿Ah? Porque la representación de la técnica que tenemos está históricamente influida por una determinada hegemonía sociocultural que ha servido de paradigma para entender los desarrollos, ¿no? Para decirlo de manera muy sencilla.
Nuestra imagen de la técnica no solo es limitada en el sentido que pensamos tecnológicamente en la técnica, sino que es geopolíticamente limitada en el sentido que pensamos siempre el modelo de desarrollo tecnológico de acuerdo a una filosofía de la historia, que yo he llamado filosofía de la historia del capital, y que tiene que ver más bien con que pensamos la historia de la técnica como historia de la modernización o como historia permanente de modernización y modernidad. Y por tanto, la proliferación tecnológica que implica descentración queda siempre subordinada a una metanarrativa del progreso técnico, ¿cierto? Y esa metanarrativa para nosotros latinoamericanos ha sido brutal, porque esta es la narrativa de descubrimiento, colonización, independencia, pacificación, estado en forma, industrialización, modernización, integración al mercado mundial. Esa secuencia es la filosofía de la historia del capital. Y en esa secuencia, lo que está detrás es una representación, vamos a decirlo técnicamente, arqueoteleológica del tiempo histórico. Arqueo de origen, ¿no es cierto? Y teleológica de finalidad, una representación arqueoteleológica del tiempo histórico. Y esa representación arqueoteleológica del tiempo histórico tiene un correlato político que son las distintas teorías dominantes de la historia y de la evolución de las sociedades no europeas, que deben ajustarse históricamente a los estándares civilizacionales del paradigma euroamericano. De manera más inmediata, digamos, sería la teoría de la modernización o las teorías del mercado mundial, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando metimos la opacidad, lo que estamos haciendo es obturar, ¿cierto? Entorpecer esa transparencia que también opera políticamente como imposición, digamos, ¿no? De la blanquitud. En ese sentido, el concepto de blanquitud de Bolívar Echeverría no se refiere solo a la cuestión del racismo, sino a toda la construcción cultural que hace posible ese racismo, ¿no? Por eso él distingue entre blanquitud y blancura, ¿no? Pero la blanquitud no tiene que ver con un racismo más sofisticado, sino con todo el horizonte cultural alimentado por esta idea de la transparencia. Claro, se puede pensar ahí mucho más, por cierto. ¿Alguien más quiere decir algo? Adelante, Mauricio, ¿no? Sí, así es. Gracias, qué gusto. Bien, solo para traer a la mesa sobre la cuestión de la larva y de esta cuestión larvaria. Me llama la atención también en la obra de Gareth, refiriéndose al escrito de Samantha sobre, déjame, aquí tengo el apunte, es sobre distancia de rescate, sobre esta cuestión de la mentalidad de la muerte, que ya no se ve como una cuestión de conciencia, sino que el giro que puntualiza Gareth es que justamente a razón de la obra de Samantha, es que la cuestión medular ahí es que hay un traslado hacia la transitoriedad de la angustia, no Claro. solamente como una especie de queja exterior, sino a verla, y así lo hice, como ser hacia la muerte, como ser dentro de un proceso que se sabe y que tiene a la vez, me parece, implicaciones corpóreas e implicaciones de técnica. Aquí no quisiera, y por una parte no puedo evitar la cuestión de cómo se afronta esa cuestión de la muerte, porque me parece que el propio planteamiento de la pregunta ya implica un intento de salirse de esta propia cuestión de la angustia, que es como una especie de trago amargo, era lo que comentaba. Y solo para colar un poco a Derrida, justamente estamos en otro curso leyendo de la gramatología y hace una referencia a la cuestión del porvenir. Y argumenta que solo puede anticiparse por medio del peligro. O sea, dentro del peligro solo puede el peligro es como una especie de síntoma del porvenir y que solo es representable mediante lo monstruoso. Entonces, me parecían interesantes esas dos ideas que, por una parte, Derrida tiene mucho que ver, entra aquí de alguna forma, y también la cuestión esta de la muerte en tránsito. Súper. Son temas centralísimos, digamos, ¿no? En principio,
Lo que habría que enfatizar acá es que el origen de esto viene de la primera parte de Ser y Tiempo, de la famosa analítica existencial, del Dasein. Cuando Heidegger define que el Dasein, ¿cierto?, tiene como uno de los modos existenciales constitutivos de su experiencia mundana, su relación con la muerte, ¿no? Este ser para la muerte, ¿no? Y esta experiencia del Dasein, esta relación con la muerte, ¿no? Es lo que se conoce como la finitud, la finitud. Y en torno a esa finitud, ¿cierto? Solo podemos tener angustia, que es otro de los modos existenciales, ¿no? Esa es la angustia. Esto antes de que entre Lacan en el artículo o en el argumento, ¿no? Es decir, nuestra existencia constitutivamente es angustiante en la medida en que estamos destinados a una finitud. Todos sabemos que vamos a morir, sin embargo no sabemos cuándo, ¿cierto? O sea, nadie sale vivo de esta, por así decirlo, ¿no? Esa finitud constitutiva, ¿cierto? No es determinable, no es determinable, ¿cierto? Y el hecho que no sea determinable nos lleva siempre a contarnos cuentos, ¿ah? Es decir, toda producción cultural es producción simbólica que intenta sublimar el dato central de qué es que vamos a morir, la relación con la finitud, ¿cierto? El problema es que esa relación con la finitud, ese saber que vamos a morir, implica también un no saber. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cómo ni cuándo. Y lo que ha ocurrido en el horizonte metafísico contemporáneo es que esa relación de finitud indeterminada, es decir, sabemos que va a morir, pero no sabemos cómo y cuándo, ha sido sobredeterminada. Digamos que el antropoceno implica una sentencia de muerte anticipada. Entonces, ahora no solo sabemos que vamos a morir en el sentido de la angustia existencial del Dasein heideggeriano, sino que sabemos que vamos a morir y más o menos pronto y más o menos de qué. ¿Ah? Que es la devastación, que es la inscripción de la finitud como horizonte temporal de una experiencia colectiva. Esa es la primera movida, ¿no? Entonces, es interesante eso, porque no se trata de pensar la angustia como un defecto, ¿no? La angustia es la angustia es la condición de posibilidad para una relación infrapolítica con el mundo. Lo que quiere hacer el capitalismo contemporáneo, la metafísica, etcétera, es sobredeterminar esa angustia, ya sea a partir de la distribución y la proliferación de psicofármacos y experiencias, ¿cierto?, de iniciación o de tranquilidad espiritual, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos a propósito de lo que ha dicho Mac Fisher, ¿no? O ya sea a partir de la configuración de lo que sería algo así como una relación marcada por la sentencia de muerte, por la pena de muerte, ¿no? Por la sentencia de muerte o pena de muerte, estoy pensando en el Derrida más tardío, ¿no? Derrida tiene un texto muy lindo que se llama de Mure, en francés de Mure, ¿no? Que significa morar, pero también demorar. Y que es una reflexión en torno a una experiencia de Blanchot. Blanchot ha sido atrapado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y va a ser fusilado. Y frente al pelotón de fusilamiento, no lo fusilan, pero no lo fusilan a último momento. Es decir, estaba listo para ser fusilado y no lo fusilan. Y entonces, Tienes tu micrófono apagado. ¿me escuchan? Sí, perdón, se me cortó porque estoy en el hotel, como les contaba. Bueno, entonces lo que hace, la experiencia de Blanchot que hace el momento, hace la experiencia de la finitud radical, digamos, está a punto de morir, ¿no? Entonces Derrida elabora un texto muy lindo de Muir que tiene que ver con la idea de morar, morir y demorar, ¿no? La idea de la demora, ¿cierto? Lo que ocurre con los textos de la Veblen, que está muy bien, lo dices muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que la Schweblin, de una manera, a través de la ficción, elabora la expropiación de la angustia constitutiva de la experiencia de la finitud del Dasein. Dicho más sencillo, en la Schweblin hacemos la experiencia de la expropiación de la finitud como experiencia de sentido. Porque lo que ha ocurrido en los cuentos o en la narrativa de Schweblin es que la muerte vuelve a aparecer, digamos, como sobredeterminada por la operación técnico-planetaria de estas plantas, digamos, de polución o de esta, particularmente en distancia de rescate por estos pesticidas que usan las grandes corporaciones, ¿cierto? Y que terminan por producir estas tremendas consecuencias, ¿no? Entonces, es la expropiación de la angustia, no la solución de la angustia, sino la expropiación de la angustia
lo que está en problema ahí. Entonces, el punto de la pregunta ahí, Mauricio, es cómo pensar una relación con la finitud que no fetichice la angustia, pero que no quiera expropiarla o suturarla o simplemente determinarla. ¿Por qué? Porque la angustia es la relación constitutiva con la finitud, ¿cierto? Y entonces la cuestión es, la primera parte del texto de Gare es una crítica a todas las teorías políticas que intentan suturar y por tanto desplazar el problema de la angustia. Y lo que está proponiendo Gare es que la angustia sería la categoría constitutiva de una apertura infrapolítica a la temporalidad. ¿Sí? Esa sería la figura ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, ¿no? El concepto de angustia, entendido como modo existencial, digamos, ¿cómo se diría? Mood, como afecto constitutivo del data science, ¿cierto? Como afecto en el sentido corpóreo también, tienes razón tú también, ¿no? En el sentido corpóreo, ¿cierto? Esa experiencia constitutiva, ¿cierto? Esa afección constitutiva, ¿cierto? No debe ser desplazada o patologizada, sino que abre hacia otra posibilidad de relación con la historia. Podríamos decirlo de otra manera. Podríamos decir que contra los discursos críticos de lo que se llama la melancolía de izquierda, eso sí me lo siguen, ¿no? La melancolía de izquierda sería el límite de toda izquierda política que sigue atrapada en el pasado, que es incapaz de hacer el duelo y recalibrar su agenda. Entonces, lo que podríamos decir, siguiendo el espíritu del trabajo de Gareth, es que tanto la crítica de la melancolía como los discursos que apuestan por el duelo de manera suturante, restitutiva, no están a la altura de un concepto de melancolía que, como el concepto de angustia, debería funcionar como una apertura a una relación distinta con la temporalidad. Yo podría decir directamente que si la angustia es constitutiva de esa apertura a la infrapolítica, lo mismo habría que hacer con el concepto de melancolía. La melancolía no tendría por qué ser simplemente la, la falla del duelo, la patología del duelo, sino que la melancolía, y esto sería precisamente lo que nos enseñó Benjamin, ¿no? Establece una relación distinta con la historia. Entonces, acá hay un problema que es técnico, que es muy simpático, ¿no? Es que Benjamin escribe un texto famoso, el 33 más o menos, contra Karsten, que es un famoso poeta, pero también un dibujante y un escritor de cuentos infantiles. De hecho, yo leí un par de sus cuentos, ¿no? Alemán, ¿cierto? Y lo que hace Benjamin en un texto de 5 o 6 páginas es que es el famoso texto que se llama Melancolía de izquierda, ¿no? Melancolía de izquierda. Es que lo que critica de Karsten es precisamente la pomposidad, el romanticismo local, ¿cierto? Y la suntuosidad de su construcción narrativa, digamos, ¿no? Sobre todo lo hace en función de la publicación de unos poemas de Karsten que aparecen en formato extraordinario, ¿cierto? Promocionados por todos lados, pero que en realidad no tienen peso, ¿ah? Sí, simplemente tienen la cáscara, por así decirlo, ¿no? Y entonces muestra que ahí hay una especie de melancolía, ¿no? Pero por otro lado, y entonces todo el mundo lee eso como ejemplo de que Benjamin está en contra de la melancolía. Y habría que decir que Benjamin es el gran pensador de la melancolía, y no en el sentido freudiano, ¿eh? No en el sentido freudiano. Si algo importa de Benjamin, precisamente, es que Benjamin pone a la dialéctica en suspenso, como dice él mismo en los famosos convolutos de la obra de los pasajes, que después se publicaron como las famosas textos del concepto de historia, ¿no? El poner a la historia en suspenso, el desarmar el torbellino del progreso, el remolino del progreso, es una actitud melancólica y en ese sentido es una actitud que insiste en la angustia existencial. Entonces, claro, el desplazamiento ahí es más radical, ¿no? Eh, Podríamos decirlo de otra manera. Cuando Benjamin piensa en el progreso a partir de la figura